Estamos dando a Florentino el lujo de tener tanto maestro. Pero el maestro es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Dios habla a través de él en realidad. Ese es el maestro que vamos a dejar que él hable a través de su palabra. Amén. Vamos a comenzar. Amén. Por favor, Juanito, si nos hace el favor de dirigirnos en una oración. Ok, ahí estamos. ¿Sí me escucha, Lolo? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, Ok. hermano, adelante. Ok, gracias. Oremos, por favor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana, en este día, por la vida y la salud que nos regalas, Padre, por esta bendición que nos das de poder ver la luz. Señor, gracias por estos momentos de comunión con nuestros hermanitos, Señor, ubicados en diferentes lugares, la bendición que tenemos de pertenecer a tu iglesia, que sabemos que tu iglesia está sobre toda la faz de la tierra. Y hay muchas cosas, Padre, que nos unen, que tenemos en común, y una de esas es la fe, Padre, que rogamos que cada día nos ayudes a fortalecer, a crecer en ella. Gracias, Padre, por ese privilegio que tenemos de pertenecer a tu iglesia y de ser tus hijos. Sabemos y reconocemos que no tenemos ningún mérito propio, Padre, sino es solamente a través, Señor, de la sangre de tu Jesucristo que fue derramada por nosotros, que Él fue sacrificado por nosotros, Señor, que lo hizo en obediencia, con gozo, Padre. Y rogamos, Señor, que nos ayudes a que ese sacrificio esté en nuestra mente constante. Rogamos, Padre, que estos momentos de comunión, de compañerismo que tendremos, tú des palabras de edificación a cada uno de los exponentes o de los que pueden o podemos opinar, Padre. Te damos gracias por el gusto de ver a nuestros hermanos a través de la pantalla, Padre. Rogamos, Señor, que este amor dentro de la iglesia cada día se fortalezca y crezca. En el nombre de tu Jesucristo oramos y te rogamos, Padre, que te suplicamos que perdones nuestros pecados, nuestras faltas. Amén. 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 Muchas gracias. Bueno, estamos estudiando el libro de los Hechos en el capítulo 2, comenzando con el versículo 22. Pero antes vamos a hacer un pequeño resumen general de lo que estamos estudiando. No nos olvidemos que Jesús, desde que venía, cuando venía, el evangelio que él anunciaba era la venida del reino, el establecimiento del reino, de su iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, era sobre la base de la fe. Pero desde un principio también sabemos que había oposición, ¿verdad? Él mismo les dijo a los apóstoles, a sus discípulos: en este mundo tendréis tribulación, aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y sabemos que Cristo iba a sufrir tremendamente, iba a ser crucificado, muerto, sepultado, pero al tercer día iba a vencer la muerte, iba a resucitar. Y ha resucitado, se presenta a sus discípulos para que se comience la iglesia, ¿verdad? Empieza a estudiarlo otra vez con ellos, y antes de irse, es donde empieza el libro de los Hechos, le habla a los 12, ¿verdad? A los apóstoles que había escogido según el versículo 2 del capítulo 1, y les dice que se esperen en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre, la cual sabemos que era el Espíritu Santo. Él me había dicho desde Juan capítulo 8, 16, que aunque él se iba, él les iba a dejar un espíritu de consolación. Entonces, ese espíritu es el que va a venir acá. Cuando vemos el libro de los Hechos en sí, sabemos que el libro de los Hechos habla de la historia de la iglesia y hay muchos protagonistas, pero el protagonista principal es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que va a estar obrando en toda esta gente para que se establezca la iglesia del Señor. Eso es una cosa maravillosa que debemos entender. Y les dice hasta recibir la promesa del Espíritu. Ellos esperan. En el capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, 50 días después, ¿verdad? Dice la palabra que de repente vino del cielo un estruendo con un viento recio, versículo 2,
llenó toda la casa donde estaban sentados los 12, ¿verdad? No se olviden que son los 12. Versículo 3, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, ¿verdad? Hablan en lenguas. Sergio nos estaba acusando de hablar en lenguas esta mañana, por cierto. Estábamos hablando inglés, Henry y yo, practicando nuestro inglés. Y entonces, pero estas lenguas que ellos hablaban son lenguas que la gente entendía su propio idioma. O sea, no estamos hablando de lenguas que no son entendibles, lenguas que diciendo idiomas diferentes, que cada quien entendía en su propio idioma, porque había gentes de 17 países diferentes ahí presentes. Pero inmediatamente vemos que mientras todo esto está sucediendo, y la gente está anonadada, atónita, dice el versículo 13 del capítulo 2, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. O sea, que en el momento en que empieza a establecerse el trabajo de la iglesia del Señor, el reino estableciéndose aquí en la tierra, hay oposición, hay pelea. Cuando vino a Cristo, aquí al mundo, a los suyos vino y no lo recibieron, ¿verdad? Pero sabemos quién va a ganar, sabemos quién va a tener la victoria, a pesar de que el maligno está atacando. Y aquí vemos que desde un principio ya está atacando. ¿Ok? Entonces Pedro, versículo 14, poniéndose en pie con los 11, ven que estos son los que están ahí, alzó la voz y les habló diciendo, ¿verdad? Y empieza el sermón de Pedro. Y lo primero que dice es que estos hombres no están ebrios, no están borrachos, no están llenos de mosto, ¿verdad? Sino porque es la hora tercera del día, que son las 9 de la mañana. Pero inmediatamente, una vez que les dice eso, lo primero que usa, oigan bien, es la palabra de Dios. Cita al profeta Joel. Cita al profeta Joel para hablar de cómo Joel profetizó lo que iba a suceder ahora. Y el profeta Joel lo que habla desde el principio, fíjense bien, es derramaré mi espíritu sobre vosotros. ¿Quién es el protagonista principal? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y les dice lo que va a hacer ese Espíritu Santo sobre nosotros, va a hacer que profeticemos, o sea que hablamos la palabra de Dios, ¿verdad? Y va a derramarlo sobre los siervos y las siervas, y dará prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y bajo de humo, el sol se convertirá en tinieblas antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Da un paréntesis enorme de todo lo que va a suceder durante el reino aquí en la tierra, establecido por Dios, el reino eterno que viene a establecerse como quien dice una sucursal aquí en la tierra, ¿no? Entonces, pero nos dice el versículo 21, la conclusión tremenda y preciosa es: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Verdad? Y entonces eso lo profetizó Joel. Lo profetizó Joel. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Cuando vemos la invocación de Dios o del Señor en el Nuevo Testamento, vemos que esa invocación es, o sea, llamar a la presencia de Dios hacia ti, tiene que venir con obediencia. Porque dice la palabra en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces la invocación, para que tenga resultado, para que Dios venga a nosotros, implica nuestra obediencia a Él. Y de ahí va a empezar el proceso del evangelio de lo que tienen que hacer. Tan es así que después de que termine el sermón del apóstol Pedro, ¿verdad? La gente va a preguntar, ¿qué haremos? O sea, entendiendo, dando a entender que hay cosas que hay que hacer para ser salvo, ¿verdad? Entonces, sabiendo eso, vamos a empezar la lectura en el versículo 22, siguiendo con el sermón que está dando el apóstol Pedro, ¿verdad? Y vamos a pedirle, por favor, a la hermana Zaida que lea del 22 hasta el 28. Hechos 1, 22 al 28. 2, 22 al 28. Hechos 2, perdón, no. Hechos 2. 22 al 28. Del 22 al 28. Ok, gracias. Varones israelitas, oíd esas palabras. Jesús Nazareno,
varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por él determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de Nico, sacrificando, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ellos. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Ok, muy bien. Entonces vamos a analizar un poco esto y yo voy a hacer las preguntas, ustedes me van a ayudar a comentar. ¿Verdad? Está en su defensa, en su sermón, su predicación. Sabemos que ya se da cuenta que tiene enemigos entre ellos, ¿verdad? Entonces le habla a ellos, y todos los que están ahí, aunque son de diferentes países, son israelitas. Varones israelitas, oíd estas palabras. ¿Y de quién, una vez que ha citado, de quién habla? Jesús, el Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Vamos a parar ahí. ¿Qué podemos describir? ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de la descripción de este Jesús el Nazareno? Tenemos muchos maestros aquí que nos pueden explicar bien claro para que entendamos lo que dice aquí. Vamos a analizar bien, a desglosar bien este capítulo, este versículo 22. Hermano Edwin, hermano Juan. Juanito, vamos a empezar. Solo Amén. lo que yo observo ahí es que Pedro primeramente en que Dios le ha dado la autoridad y es un enviado de él, ¿no? Y que Dios cómo se ha manifestado a través de los milagros que él ha hecho, a lo que se refiere Pedro. Y que esos milagros pues son mismo de parte de Dios mismo, ¿no? En Jesús hecho en la carne. Lo entiendo como Pedro, como que al menos en ese versículo, ¿no? Aunque sabemos que Pedro no habló, ok, el versículo 22 tal y tal y tal, pero simplemente en esas pocas palabras que Pedro menciona, está reafirmando quién es Jesús, que él tiene la autoridad que le ha sido dada a través de Dios, a través del cielo, y es que es Dios mismo el que ha obrado a través de los milagros, de todas esas señales, ¿no? En Jesucristo hecho carne. Bien. ¿Qué más? Henry. Dice, Edwin. varones israelitas, oíd. Desde ahí el apóstol Pedro quiere que la gente escuche, que la gente esté atenta, porque lo que viene a continuación es muy importante, ¿verdad? Dice, varones israelitas, oíd. Siempre que sea palabra de Dios, es necesario la atención debida, porque lo que el apóstol Pedro iba a hablar en ese momento acerca de Jesús Nazareno, dice, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Muchos de los que estaban ahí habían sido testigos de todo lo que Jesús había hecho en diferentes lugares, prodigios, milagros. Entonces ahí el apóstol Pedro pues deseaba la atención de la gente, porque esto era
algo serio, ¿verdad? Era desde ahí estaba partiendo para hablar de salvación, ¿verdad? Y qué es lo que se necesita para el perdón de los pecados, y porque más adelante también en los versículos, ¿verdad? 37, 38, los va a acusar de que ellos habían crucificado a Cristo, aquel que fue aprobado por Dios, porque por los hombres no fue aprobado, por el pueblo judío no fue aprobado, pero por Dios sí aprobado. Y muchas veces lo que nosotros tenemos que buscar ser aprobados por Dios, no por la audiencia, no por las personas. Entonces, con prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces, desde ahí, Pedro no necesitaba advirtiendo, ¿no? Que pusieran atención, porque lo que venía también iba a estar duro, ¿verdad? Porque los iban a acusar a ellos de haber crucificado a nuestro Señor Jesucristo. Sería mi aporte, y si algún hermano más puede. Bien, hermano. Joshua. Sí, hermanos, estamos en el versículo 22, ¿no? Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús, Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios, señales hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces Pedro está haciendo un recapitulado de la vida el mismo Juan dijo esto, quita el pecado. También David lo había dicho, ¿no? De que el Señor le iba a sentar hasta que tenía por estrados. Les hace recordar parte de la profecía, ¿no? Que Jesús iba a venir como un varón ungido por nuestro Dios, elegido por nuestro Dios, en el cual uno de los atributos que se le atribuye a Jesús es que nuestro Dios resucitó a Jesús, o sea, no vio corrupciones, no estuvo en el sepulcro, no fue dejado, sino que Dios dice a este Jesús, Dios lo ha resucitado. Entonces vemos como a este Jesús como la base fundamental de todo lo que Pedro está haciendo. Ya aparte de ello, ya se está cumpliendo las promesas hablando de a otros profetas, ¿no? Como a Joel. Entonces todas esas promesas se están cumpliendo acerca de Jesús, pero por medio de su espíritu, a través de los hombres, ¿no? Entonces lo están viviendo, lo están viendo en ese momento. Entonces están viendo todo esto y Pedro les está diciendo a este Jesús, ese es el aprobado por Dios, y no solamente por eso ellos son los que testifican de lo que han visto y oído. Cuando se transfiguró el Señor, Pedro precisamente oyó la voz que dijo: este es mi hijo amado, el cual me complace, o es mi hijo amado, ¿no? A él escuchado, a él oído. Entonces, él está testificando nuevamente quién es Dios o quién es Jesús para ellos. Por eso dice que es un varón totalmente aprobado por Dios, totalmente enviado por Dios, y como nuestro hermano decía, que él es el mismo Dios encarnado para darnos de esta salvación. Por eso el versículo anterior dice que todo aquel que invocare en el nombre del Señor, o sea, del Señor Jesucristo, será salvo. Entonces, era un hombre mucho más grande que Moisés, un hombre mucho más grande que un sacerdote, porque en él tendríamos la salvación, según entiendo, hermano. Buenísimo, hermano. Excelente todos los comentarios. Edward. Sí, hermanos, buenos días. Sí, yo creo que lo mismo es lo que Pedro está haciendo aquí, es de que él les pide su atención. Primero escúchenme lo que decirles, y comienza a hablar de Jesús Nazareno,
¿quién es él, no? Un varón confirmado por Dios, y esto me lleva a pensar cuando Nicodemo está hablando con Jesús y le dice, nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no viene de parte de Dios. Entonces, y lo que llama la atención es que él comienza que estuvo entre ellos. Y cuando estuvo entre ellos, ¿qué es lo que hizo? Dice que es un varón confirmado entre vosotros con milagros, prodigios y señales. Es decir, estas tres cosas identifican a Jesús como alguien que es poderoso, alguien que no se había visto desde Zacarías, por lo menos hasta el tiempo de Jesús. Alguien que ahora estaba estableciendo un reino, era literal en el tiempo de Jesús porque él hacía milagros, hacía muchos milagros, prodigios, señales, ¿verdad? En el cielo. Pero ahora va a comenzar el reino espiritual, ¿verdad? Y también literal porque están viendo cómo estas personas están hablando en lenguas, cómo está viendo cómo el poder de Dios se ha manifestado. Y él comienza a decir que todo lo que está pasando es lo que ha dicho el profeta Joel, es algo que estaba establecido. Por eso dice que es un varón aprobado por Dios. Y lo que está sucediendo no es como un evento inusual, sino que Jesús ya hizo cosas y ahora estos están hablando para que ustedes entiendan que este Jesús que estaba en el plan determinado de Dios que muriera, es este varón que estábamos esperando. Este es el varón que esperaba el pueblo de Israel. Este es el varón que estaba esperando el pueblo judío para alcanzar la liberación espiritual, ¿verdad? Entonces, en su momento ellos no lo entendieron, pero Pedro ya lo había entendido. De hecho, él tampoco creía. Y si se dan cuenta, Pedro aquí con ese valor comienza a predicar días antes, 50 días antes, más o menos cuando Pedro niega a Jesús, ¿no? Está negándolo, pero cuando lo ve resucitado y la pregunta, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, Señor, sí, te amo. Bueno, entonces, apacienta mis ovejas. Entonces, todo esto que Pedro hermanos los acompañaban, y ahora Pedro se pone a Jesús y no más bien va a hablar. Como explicaba, sabía que la oposición estaba, le va a importar hablar de Jesús porque va preciso. Entonces, de ellos se dan cuenta de quién era este Jesús, que tenía el poder, tenía mucha autoridad. El libro Versículo 13, que dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a la verdad, hablará por su cuenta, hablará todo lo que oí, y os hará el Espíritu Santo. Él, el Espíritu. ¿Qué es lo que vino sobre los apóstoles? Trabajando. ¿Con quién está trabajando? Pedro. ¿Quién le está diciendo lo que tiene que decir? El Espíritu Santo. ¿Quién le convenció a Lucas que escribiera el libro de los Hechos? El Espíritu Santo. La palabra que leemos viene del Espíritu Santo. La palabra que dijo Pedro viene del Espíritu Santo. Lo que hizo el Señor Jesús fue del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo? Glorificando a Jesús. Solo quiero que piensen en la increíble protagonista del Espíritu Santo aquí en este libro, a medida que lo vayan leyendo. No nos olvidemos de eso, porque es tremendo el poder del Espíritu de Dios. Porque es a través de su Espíritu que se hacen los milagros, a través de su Espíritu que le da poder a nosotros, el Espíritu que guía a nosotros, que nos dice lo que tenemos que hacer y de donde podemos tener toda la fuente de información de Dios. ¿Entendimos esa parte? ¿Sí? Bien. ¿Algún otro comentario del 22? Vamos a seguir adelante. Hermano, quería Sí. solo del apóstol Pedro en Mateo 16, Mateo 16, 16, dice así, respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente.
Entonces respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló la carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí estamos viendo el poder de nuestro Dios, cómo se comunica con nosotros cuando estamos en su camino, cuando estamos llenos de su Espíritu Santo, hermano. Solo quería aportar ese comentario. Bien. El papel del Espíritu Santo es tremendo en nuestras vidas también, porque cuando nosotros ¿cuántos recibimos el Espíritu Santo? Cuando nos bautizamos. Cuando Después nos del bautizamos, ¿verdad? Y somos templo del Espíritu de Dios. ¿No sabéis que es, verdad? Que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu, que Él mora en nosotros. No lo contristemos. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a leer entonces, seguimos adelante, versículo 23 y 24 juntos. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis en manos de inicuos y crucificándoles lo que hicisteis, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto es imposible que fuese retenido por ella. Wow. ¿Qué está diciendo? ¿Qué entendemos de ese versículo? ¿Qué nos da a entender? Bueno, Henry. Nosotros siempre, los judíos tenían la costumbre de matar a los profetas que venían a ellos, a los que venían a darle buenas noticias. Y vemos donde siempre había esa pelea entre lo bueno y lo que se llaman bueno, pero no son buenos de verdad, son malos. Y siempre mataban a todo el mundo, y Jesucristo esperaba a ser muerto por las manos de ellos. Pedro no lo quería creer que iba a ser así, pero lo creyó. Más ahora lo vio que lo hicieron, lo mataron a él. Y por esa muerte, él pudo convencer a muchas personas, a 3,000 el mismo día de Pentecostés, que obedecieran a Cristo, porque ellos lo mataron. Ellos no pueden echarle la culpa a los padres o a los abuelos, sino ellos mismos fueron que con sus manos crucificaron a Cristo, con su gritería crucificaron a Cristo. Y entonces ellos tenían que rendirse a esa voluntad que Cristo murió por las manos de ellos, por la gritería de ellos, por los escándalos de ellos. Sí. Bueno, Juanito. Cuando se lee aquí, y entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, aquí una vez más nos muestra que había un plan de Dios como lo conocemos, que fue desde antes de la fundación del mundo. Ya existía ese plan. Por eso ayer hablábamos de que Jesucristo pues va a aparecer desde antes de la fundación del mundo, desde el Antiguo Testamento. Antes del Antiguo Testamento ya Jesús estaba para venir a cumplir este plan que había sido establecido por Dios, y que lo prendiste y mataste por manos inicuas. Ahí entra todas esas personas que formaron parte de la crucifixión de Jesús, como Pilato y todo ese gobierno romano. Es decir, no solo fue el pueblo, de Israel, sino que fueron manos inicuas de Pilato y toda esa gente que sentenció. Sí. Hablen, varones. Sí, hermano, lo que estaba comentando la hermanita, continuando con ese comentario, ¿verdad? Es parte del plan que Dios ya tenía, ¿no? Porque Dios mismo sabía que Jesús iba a ser entregado ahí, como lo pone ahí en ese versículo, por manos de inicuos. Y como comentaba nuestro hermano Henry,
los judíos tenían este problemita o problema, ¿no? De poder que mataba a los profetas, ¿no? Y como me recuerda el versículo aquel, ¿verdad? Que dice, que el mismo Jesús dice, ¿no? Que, oh Jerusalén, tú que matas a tus profetas, cómo los he querido abrazar, como una gallina abraza a los pollitos, ¿no? Y esta gente no lo reconocía, no miraban ese amor o ese que Jesús sí tenía por ellos, ¿no? Que era su gente. Y así como Jesús, así como Dios trabajó en Jesús en todos estos milagros, vemos el poder de Dios en esos milagros, vemos cómo el poder que mostró Dios a que la tumba no retuvo a Jesús, ¿no? Porque dice que Dios mismo le levantó. Amén. Ahí se sigue mostrando el poder de Dios, ¿no? Amén. Entonces, como dice la hermanita, empezamos a ver el parte del plan que Dios ha tenido desde el principio de la creación, en esta comunión que Dios ha tenido, en este acercamiento que Dios ha querido tener, ¿no? Con la humanidad. Ok, tremendo, man. Muy bueno. Edward. Sí, hermanos, yo creo que tenemos que ver el plan determinado por Dios, pero yo creo que nos enfoquemos en quiénes fueron los que mataron a Jesús. Y ahí nos dice que fue el plan determinado por Dios, pero quiénes y cuál fue la causa, por qué, quiénes y cómo estaba su condición de ellos. Era la élite judía, ¿verdad? Que pensaban que ellos eran las personas más sabias de su tiempo, pero ellos pensaban que hacían la voluntad de nuestro Dios. De hecho, hay un verso que dice que pensarán que me rinden culto, ¿verdad? Haciendo este tipo de cosas. Entonces, yo creo que lo que Pedro está diciéndole a la audiencia es, ¿quiénes son estos que mataron? El plan determinado estaba, pero ¿cuál fue la razón y cómo estaban estas personas? ¿Cuál era su condición? Entonces, si lo vemos de la parte de los que mataron a Jesús, pues eran los sacerdotes, eran los fariseos, ¿verdad? Personas muy sabias en el tiempo que creían que hacían la voluntad del Señor haciendo esto, dando muerte a Jesús, pero no, eso era el plan determinado por Dios, pero la causa fue el pecado. El pecado, y precisamente Cristo vino a morir por los pecados del ser humano, así fuera la élite judía, así fuera cualquier persona, ¿verdad? Que pensaba que por su ignorancia rendía culto a nuestro Dios, pues esto no era así. Y ya de la muerte Jesús que dice que resucitó, bueno, si ya hizo señales, prodigios y hizo tantas cosas con ellos, ahora hace falta lo más importante, hace falta lo que todo mundo, ¿verdad? No ha vencido y el único que puede vencerlo es Cristo. Entonces, él puede decir que por suelto los dolores de la muerte es difícil que pudiera retenerlo porque el autor de la vida es Dios y quien da la vida es Dios. Entonces, él entregó su vida como él lo había dicho, ¿no? Yo pongo mi vida, nadie me la quita y la vuelvo a tomar. Entonces, si ya hizo tantas señales, ahora falta algo, falta un fenómeno que de ahí comienza nuestra fe, ¿verdad? La resurrección de entre los muertos. Entonces, Pedro está diciendo esto, si ya hizo tantas cosas, pero ahora esto también hizo, que él resucitó entre los muertos. Y como vemos, como dice Hebreos 2:14, que él tenía el imperio de la muerte, el diablo tenía el imperio de la muerte hasta que vino Cristo, ¿verdad? Y ahora nosotros ya no somos vencidos por la muerte porque es el postrer enemigo a vencer, como dice también Pablo. Entonces, de aquí va a comenzar todo lo que va a seguir argumentando, como David dice, vi al Señor a mi diestra, y de quién habla, dice, entonces va a decir que es de Jesús, porque ciertamente si fuese David, nosotros aún tenemos, murió entre nosotros, aquí tenemos su tumba y ahí está con nosotros, pero a este, él está a la diestra de Dios Padre. Entonces, él va a comenzar ya a argumentar el por qué es necesario invocar a Cristo Jesús, ¿verdad? Que era necesario que padeciera por causa de los líderes, por causa del pecado, pero él ha vencido la muerte y aunque David, ¿verdad? Era el más prominente entre ellos, o es el que esperaban, bueno, David ha venido, David habla de él como profeta y ahora está resucitado. Entonces, y es por eso que nosotros tenemos este poder. Eso es lo que quería comentar.
Muy bien, hermano. ¿Quién más quiere comentar? Edwin. Hola hermano, que Dios te bendiga. Quiero comentar que en capítulo 8, en el sentido de Israel, Jesús mismo está diciendo a ellos que ellos no son los niños de Abraham, que son el niño del diablo, porque ellos quieren un rey que matan y que pelean por ellos, y ellos quieren sangre y no quieren la verdad, no quieren el amor, no quieren la palabra, porque en el 46 dice que quien dicen que yo no tengo pecado, yo te voy a decir la verdad, tú no me crees, que son de Dios, escucha la palabra de Dios. Y la razón que tú no quieres escuchar es que tú no eres de Dios. Entonces nosotros hay que escuchar las palabras para ser de Dios y hacer todo el sentido en las palabras, porque hasta que uno tiene las leyes y uno sabe y uno dicen, pero no actuar es otra cosa. Amén. Gracias, hermanita. Bien. ¿Quién más? Joshua. Lo mismo, hermano, acerca de lo que hablaba nuestro hermano Edward, que el 23 dice anticipado, a este hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual también Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. O sea, todo esto, como decían nuestros hermanos, era un plan determinado por Dios, un plan ejecutado por Dios, y parte de esta ejecución, pues el pueblo en ese entonces estaba pasando, estaba bajo dominio del Imperio Romano, estaba en parte con algunos defraudados porque si lo vemos con Mateo, era recaudador de impuestos, ellos lo veían como lo contrario al pueblo, como ¿cómo se dice? Como una traición que hacía por cobrar a su propio pueblo de la opresión de Roma. Pero también vemos que Dios utilizó a los judíos precisamente ante a los del concilio, a todos los ancianos, porque era la máxima autoridad en ese momento, lo que regían los que arreglaban los problemas si habían problemas. Entonces ellos y parte de todo el pueblo fueron los que si se acuerdan que Pilato lo quiso soltar a Jesús, dice: yo no lo he visto causa a para que merezca la muerte, ni tampoco para ser castigado. Pero en ellos tenían una costumbre, ¿no? En esas fiestas soltar a un delincuente, ¿no? Y él lo pone esto, por eso Pablo dice, dice Pilato, yo me lavo las manos, ¿no? Yo soy inocente con lo que hagan ustedes aquí en adelante. Pero el pueblo quería matar a Jesús porque ellos creían que eran lo contrario que Dios. De hecho, a Jesús se le llamó blasfemo en el tal hecho de que él se proclamaba como el Hijo de Dios, ¿no? Como la autoridad. Y por eso dice, muchos venían investigando a Jesús, ¿no? Conociéndole, como viniendo probando también cuando estos fariseos se acercan a Jesús y sí hemos encontrado a esta mujer en fornicación, con adulterio. ¿Tú qué hiciste? Entonces siempre venían tropezando a Jesús para ver dónde tenía el error, para buscarle cómo matarle, lo dice Juan, ¿no? Entonces siempre desde el principio, cuando Jesús empezó el ministerio, querían matarle.
Otro quizás porque no querían perder el poder político que ellos tenían, social, gobernaban sobre todo. Pero más que todo, nuestro hermano decía, Eduardo, lo resumía, que no solamente fue el pecado de ellos que mató a Jesús, sino que también ahora somos parte de ello. Nuestro pecado es el que mató a Jesús en la cruz, pero de ese plan maravilloso, Dios eligió a Jesucristo como el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, como aquel Cordero perfecto, que en lo que Él hizo y en lo que se iba a hacer, está basada ahora nuestra fe o el Evangelio, que es a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Pablo empezaba a decir que Jesucristo fue el que murió conforme a las Escrituras. Y no solamente murió, sino que también fue resucitado según la potencia del poder de Dios que actuó en él. Así que ese es mi aporte, hermano. Bueno, no. ¿Alguien más? Bueno, entonces resumiendo, el 22, 23 y 24 habla de Jesús en su poder. Perdón. Alguien dice, bueno, siga. Ahí vemos, hermanos, dos obras en el versículo 23. La obra del hombre, ¿verdad? Que fue matar al Hijo de Dios. Pero también tenemos la obra de Dios. El plan ya estaba determinado, estaba dictado, así como estaba establecido, no podemos decirlo también. Pero ahí vemos la obra del hombre que fue matarlo por manos de los líderes religiosos de esa actualidad. Matarlo, pero la obra de Dios fue que Jesucristo tenía que resucitar, y dice ahí en el 3:15, de ahí de Hechos 3:15, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Entonces, el apóstol Pedro desde aquí está partiendo ya en la predicación del evangelio, porque la predicación del evangelio es muerte, sepultura, resurrección. Primera de Corintios 15, 1, 3. Entonces, desde aquí el apóstol Pedro está partiendo ya, pero no sin antes, los versículos anteriores ya vimos que él está reconociendo la grandeza, magnificando a Cristo, todos los prodigios y milagros que se hizo. Y en el versículo 23 está consciente, también está concientizando a la gente que el plan de Dios estaba dictado a ocurrir de esa manera. Y ahí el plan del hombre fue crucificar al Hijo de Dios, pero el plan de Dios fue que él tenía que resucitar al tercer día. Entonces vemos ahí las obras del hombre y la obra de Dios. Y de ahí parte el apóstol Pedro en la enseñanza del evangelio, ¿verdad? Estaba preparando a la audiencia para más adelante. Ya sabemos, ¿no? De lo que va a hablar ahí. Entonces es mi comentario. Efectivamente, lo que iba yo a resumir era que eso, ¿verdad? El 22 al 24 realmente nos muestra, perdón. Soy yo. Perdón. El resumen es, o sea, Dios muestra su poder en todos esos tres versículos. Su poder de milagros, su poder de entregar su vida por nosotros. Eso, porque eso también es un poder. Dejarse matar para que nosotros obtengamos el perdón de los pecados. Eso se necesita mucho poder para poder hacer eso, porque tú y yo no podemos morir por otra persona para que se le quiten los pecados a esa otra persona. Quisiéramos hacerlo a veces, ¿verdad? Pero no lo podemos hacer. No lo podemos hacer, pero él sí lo hizo. Morir y resucitar.
vencido los dolores de la muerte. Y además saber que era un plan desde antes de la fundación del mundo. Estaba ahí por el predeterminado consejo y anticipado conocimiento de Dios. De Dios. O sea, que era una cosa desde el principio. Cuando vamos a pensar de que tienes que pasar un trago amargo, ¿verdad? Eso ya duele. Cuando sabe uno que va a pasar un trago amargo, ya le produce a uno tristeza y dolor y ansiedad desde un principio. Yo cada vez que hago una cita con el dentista para el próximo martes, desde ahorita, ya estoy sufriendo, estoy pensando lo que me va a doler el taladrado ese que le hacen a uno, que le van a arrancar a uno una muela, una cosa por el estilo. Entonces, pero saberlo desde la eternidad, de que vas a tener que sufrir esa dura cruz, es tremendo. El poder de Dios que aprendemos. Entonces, la grandeza, la gloria de Dios nuestro, que la da a conocer el Espíritu Santo a través de su palabra, a través de Pedro, a través de Jesús. Dios mismo. Eso es lo que se llama Espíritu Santo, es poder. Es el poder de Dios. Sé que la manifestación de Dios es Cristo, pero el poder de Dios es el Espíritu Santo. Debemos entender eso, qué grande es ese poder. Bien. Entonces, de ahí va a otra vez usar escritura para respaldar lo que está diciendo y se va a las antiguas escrituras hablando de una profecía. Vamos a leer otra vez, hermana Nelly, si puede leer con su gripa o no. Del 25 al 28, por favor. La palabra de Dios dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Ok. ¿Cuál es la profecía? ¿Qué es lo que estaba escribiendo en este caso el profeta David, el rey David? Bonito. La victoria de Cristo. Josué dijo la victoria de Cristo. Lo que está recitando aquí Lucas, ¿no? Que es el que escribió, pero también en el mismo Evangelio de Lucas, como en el capítulo 24, ¿no? El mismo recita que está profetizado desde la ley de Moisés, que a pesar de que Jesús estaba siendo entregado por nosotros, dice más adelante que no iba a dejar que Jesús mirara corrupción, ¿no? Dice, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. A pesar de que iba a ser entregado y estaba cargando por todo el pecado, ¿no? Del pueblo o del mundo, no iba a permitir que, a pesar de que estaba recibiendo todo este pecado, Jesús nunca cometió pecado y no lo iba a dejar que a causa de ese pecado mirara corrupción o sufriera, ¿no? De cierta forma, por causa de todo ese pecado. Y así como Lucas recita a David, ¿no? Está recitando un salmo. El mismo Lucas se lo dice en el Evangelio de Lucas, que estaba profetizado todo esto desde la ley de Moisés. Okay. Y eso, ¿qué hace con nosotros? ¿Por qué está usando la escritura? ¿Por qué está qué, perdón?
¿Por qué usa la escritura? ¿Por qué usa esta escritura para nosotros? ¿Qué hace en nosotros leer este pedazo de escritura que estamos leyendo ahorita? ¿Por qué lo dijo Pedro? ¿Por qué lo escribió Lucas? ¿Cuál es la razón? Que nosotros creamos. Para que nosotros creamos, exactamente. Pues para nuestra enseñanza, Lolo, para que veamos que toda profecía se estaba cumpliendo, ¿no? Que no es un plan que venía con improvisaciones sino que todo se estaba cumpliendo al pie de la letra, ¿no? Como dice nuestra hermanita, para nuestra enseñanza, para que creamos. Cuando tú muestras un plan, ¿no? Y de la manera que convences a la gente es de que paso a paso, cuando estás armando un rompecabezas, sabes que cada pieza se va cumpliendo, se va metiendo, estás creyendo, ¿no? Vamos a llegar a un propósito, a un fin de completar ese rompecabezas. El plan de Dios está designado de esa manera, de que estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando del poder de Dios, ¿no? ¿Cómo yo me doy cuenta? ¿Cómo yo me doy cuenta que tengo el Espíritu Santo? Entiendo lo que estamos viendo, entiendo lo que estamos leyendo, ¿verdad? El Espíritu Santo que mora en mí me está ayudando, Dios que mora en mí me está ayudando a que yo abra los ojos, a que entienda este plan. El propósito es ese, ¿no? De que entendamos, de que miremos, de que creamos en él, ¿no? Fíjate qué bonito, ¿no? O sea, que no es una fe ciega, ¿verdad? Es una fe con entendimiento. Con entendimiento. Con entendimiento. Eso es mucho más poderoso para uno, ¿verdad? No es nada más que el Espíritu Santo me mueve a hacer esto. No. No es una fe ciega. No es algo de yo siento, no sé qué pasa, sino yo lo siento en mi cuerpo. No es eso así. Es la fe en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Que nos enseña, que abre nuestro entendimiento, nuestro discernimiento. Exactamente. Ahora, el versículo 29 hay que leerlo junto con él. Sí. Porque seguramente la pregunta que hacía la gente que leía el Salmo de David decía quizá como el eunuco, ¿de quién habla este? ¿De sí mismo o de algún otro, no? Porque no entendían el Salmo, ¿verdad? Y entonces él va a explicar el Salmo, porque dice el 29, varones hermanos, les puede decir libremente el patriarca David que él murió y fue sepultado, y su sepulcro está aún con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en el trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni de su carne vio corrupto. A este Jesús, Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, a ese que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y luego dice todavía, porque este es David, no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mí, Señor, siéntate a mi diestra, cita otra vez, hasta que ponga a tus enemigos por estado de tus pies. Y aquí está lo que está diciendo en el versículo de David. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, ¿no? Ese va a ser el meollo de toda la lección que él está dando. Este es el resultado de planeado de lo que tiene que ver, ¿no? Tenemos que llegar hasta ese punto. Entonces, cuando llegamos al punto de eso, ya la fe está más solidificada, entendida y dentro de nosotros. ¿Ok? Ahora, vamos a seguir adelante un poquito más. Vamos a dejar que expliquemos. Entonces, desde el 26 hasta el 36, que acabo de leer. Ya se los dejo a ustedes para que lo hagan más claro.
los que quieran. Del 26 al 36. El hermano David, la hermana Ali tenía la mano levantada, hermano Lolo. Alex. Bueno, mi amado hermano, aquí hay una cosa que tenemos que ver, ¿ves? Y es que en Pedro estaba el Espíritu Santo y lógicamente todo lo que está hablando lo está hablando desde el Espíritu. Y a todos los que están escuchando no tienen aún el Espíritu. Son personas que incluso estuvieron ahí en la muerte de Jesús. Son personas que todo lo que está diciendo Pedro se les hace muy difícil de digerir porque en ellos no está el Espíritu. Y Pedro está hablando desde el Espíritu. Y sabemos que el Espíritu y la carne nunca se van a entender. Y de esta manera, pero entonces Pedro aquí está convenciendo a ese pueblo con lo que ellos ya conocían, con lo que ellos ya sabían. Era de la única manera en que Pedro podía hacer entender a esta gente, llevándolos a lo que ellos ya conocían del Antiguo Testamento y mostrando de que todo eso que ellos conocían a través de la profecía se está cumpliendo en Cristo. Pero esto fue un trabajo no muy fácil, porque, le repito, es muy difícil que la carne entienda el Espíritu. Sin embargo, de la manera en que se lo plantea Pedro, pues logra luego que se compusieran de corazón. Y me imagino que no todos los que estaban ahí fueron los que se compusieron. Entonces, es esa parte, pues, que yo veo en este relato. Muy buen punto, hermanita Alex. Hermano, también lo que dice el rey David no es solamente creerlo, pero también vivirlo. Nosotros también somos ese ejemplo del evangelio. Nosotros somos el evangelio que tenemos que predicar las buenas nuevas. Y no solo eso, estamos bautizados y hemos sido resucitados en nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, cuando estamos llenos de su Espíritu Santo, hermano, como dice el versículo 28 del libro de Hechos 2, dice, me hiciste conocer los caminos de la vida. Ya sabemos quién es la vida, la verdad y el camino es nuestro Señor Jesucristo. Me llenarás de gozo con tu presencia. Ya eso viene siendo lleno del Espíritu Santo, de su Espíritu Santo. Solo quería aportar ese comentario. También no es de solo creer, pero vivirlo y hablarlo. Gracias, mi hermano. Buenísimo, hermano David. ¿Qué sigue? Bonito. Bueno, hermano, solo quería ver la comparación que hace Pedro de David y Jesús. David habla de Jesús de manera profética y Pedro le está diciendo a los hermanos que de quien habló Jesús, de quien habló Pedro, ahora él ha resucitado a los muertos. David no resucitó, pero él mismo habló de él diciendo, ¿verdad? No dejará que mi alma vea corrupción, todo el salmo que está citando. David, es decir, David puso la confianza en nuestro Dios sin conocer al Mesías. Él sabía que un día iba a venir. Entonces vemos lo que dice el versículo 31. Miró hacia el futuro. Miró hacia el futuro. Si se dan cuenta, dice ahí el versículo 21. No sé cómo dice en su versión, yo tengo la nueva Biblia de las Américas, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de cual todos nosotros somos testigos. ¿Quiénes son esos nosotros? Esos nosotros son aquellos que están ahí, los 12, que han recibido el Espíritu del Señor, ¿verdad? Que han estado ahí. Entonces ellos mismos son testigos de lo que ha acontecido, que ha resucitado, y es por medio de eso que han visto, ¿verdad? Y Pedro va a hablar de esto también en su segunda carta, en el capítulo 2, capítulo 1 y 2 va a hablar de que él vio y cómo habló una voz del cielo que dijo, este
mi hijo en quien tengo complacencia. Juan también va a decir lo que nuestros ojos vieron, lo que nosotros palpamos, lo que nosotros oímos, es Él en que nosotros hemos puesto nuestra confianza. Entonces, haciendo una aplicación a nuestros días, comparado con todos los profetas del Antiguo Testamento, comparado con el mismo rey David, nuestro rey, nuestro Señor Jesús es quien ha vencido la muerte. Y por eso es que nuestra fe está centrada en Él. De hecho, Pedro y los 12 también pusieron su fe en Cristo Jesús porque después de verlo resucitado, pusieron toda su confianza en Él a tal punto de dar la vida, ¿verdad? Por defender la fe. Hace algunos días estudiaba lo que dice Pablo en Hechos 14:22, le dice a los hermanos recién convertidos, les dice, es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. ¿Es un requisito el sufrir? No, es un requisito defender la fe en la cual nosotros creemos. Y Pedro está haciendo eso, compara a Jesús con David, pues explica quién es o de quién habló David, ¿verdad? Que David aún tenemos su sepulcro entre nosotros, pero él mismo, viendo hacia el futuro, habló. Entonces, sabemos bien que la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Del Antiguo Testamento nos habla de cumplimiento, de profecía, de cosas que iban a acontecer en el futuro, y vemos que en Jesús se cumple todo eso. Entonces, los evangelios son parte del cumplimiento de lo que estaba profetizado, pero también el libro de Luke, el libro de Hechos, se está cumpliendo aún más. Por ejemplo, vemos aquí a Joel, ¿verdad? Citar, vemos aquí mismo en este mismo pasaje citando a varios salmos, de los cuales ellos estudiaban mayormente todos los días. Entonces, podemos ver eso, que ahora viene la exaltación. A David Dios lo exaltó como un rey, pero a Jesús, es exaltado y está a la diestra de Dios Padre, ¿verdad? Es decir, Él está reinando. ¿Hasta cuándo? Hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies, hasta que nuestro Señor venga de nuevo. Entonces, la meta es eso, por eso el versículo 36 va a decir, sepa pues con toda certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, es decir, Dios le ha hecho Señor, que tiene que ver con la autoridad, y Cristo, es decir, el enviado, su ungido, ¿verdad? Aquel que estaba prometido, así como David y todos los reyes, ¿verdad? Que se establecían, sacerdotes eran ungidos. Bueno, este Jesús es el ungido y es el Señor, es el Señor. Por eso ellos van al escuchar todo el sermón de Pedro, se van a hacer esa pregunta. Si David habla de él, si todos los profetas hablan de él, si tú dices que esto es un cumplimiento de lo que estaba profetizado, entonces ellos llegaron a esa conclusión que este era a quien ellos esperaban. Ya el versículo 37 pues ya va a decir de qué manera les impactó la palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿de quién debemos nosotros predicar hoy en día? Bueno, de Cristo. ¿De quién debemos de predicar? Bueno, en exaltar siempre a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Todo el tiempo nosotros debemos hacer esto como lo está haciendo Pedro aquí, ¿verdad? Y el mismo David habló de él. Solamente eso quería comentar. Perdón. ¿Quién quiere hablar? Solo quería agregar rápidamente lo que dijo el hermano Edward, que David no resucitó. De eso estamos claros, pero también tenemos que reconocer que él tampoco murió. Él siguió viviendo, él está en esa vida eterna, como nosotros. Los que creemos, los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, no vamos a probar la muerte, sino entraremos a vida eterna. Y bueno, estamos en la vida eterna porque estamos en los reinos de los cielos con Él, juntamente con Él. Solo quería aportar eso, lo que dijo el hermano. Ok. Sí, Joshua. Yo cedo el espacio a alguien más, hermano. Ok. ¿Quién más? Jeremy, no has dicho nada. Mano Atilio, si quiere hablar. Florentino. Nada más estoy escuchando como Timoteo a los grandes maestros, a Bernabé, a Pablo, a todos ellos, a Juan. Yo soy como Timoteo ahorita, aprendiendo de ustedes. Está como Timoteo, está bueno. Yo lo escucho, hermano. Sí, sí, Florentino. Sí. Te escuchamos. No digo, los escucho a ustedes, hermano, de ustedes.
Sí, y me Está bien. gustaría agregar este pasaje, el 34 de David. ¿Por qué David no subió a los cielos? ¿Me entiende? Pero él mismo dijo, Dios es el Señor y mi Señor. Siéntate a mi derecha, diestra, perdón. Tremendo. Muy buena. Florentino está aprendiendo a leer. Cada vez lee mejor. Cada vez Gracias, lee hermano. mejor. Gracias a Dios. Qué bueno. Gracias a Gracias. Dios por eso. Gracias, Florentino. Ok. Hermano. Amén, hermano. Entonces, está preguntando Florentino también qué quiere decir ese versículo. ¿Nos puede explicar, Juanito? A ver, lo voy a dejar a Henry que lo explique. O al ingeniero David ahí. Les voy a ceder la palabra. Pero hay que ayudar al hermano para sacarlo de la duda, ¿verdad? Así es, hermano. Así es. No nos vamos hasta que no expliquemos ese versículo. Ahí se puede ir. Sí, ¿Quién va? bueno, a ver si podemos analizar el versículo 34. ¿Por qué David no ascendió a los cielos? Pero él mismo dice, yo creo que la ascensión tiene que ver con el tomar el trono, como tomar el reino en sí. David, aunque fue un rey elegido por Dios, no era el que iba a tomar el señorío, el control, ¿verdad? Entonces, aunque él haya muerto, así que vamos a leer el 33 para que podamos entenderlo. Así que exaltando versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, David, como ya explicó Pedro, él murió literalmente en la carne, él murió y él está enterrado ahí. Pedro ya explicó esa parte, ¿verdad? Y él no subió a los cielos. Entonces, pero este Jesús ha subido a los cielos porque él es el rey, él es el elegido, ¿verdad? Y él mismo, David, dice que él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Es como una plática que David tuvo ahí, ¿verdad? Vio una plática, una revelación entre Dios y el Hijo, que quién es el que se iba a sentar en el trono. Y David como está escuchando esa plática, y quién es el que dice, dijo el Señor a mi Señor. Es como dos señores hablando. El Señor le dijo a mi Señor, ¿qué le dijo? Siéntate a mi diestra, es decir, toma tú el poder, ¿verdad? Entonces vemos nosotros en Colosenses 1, ¿verdad? Que Dios, porque todas las cosas fueron creadas por medio de Él, todo lo que ha sido creado por medio de Él, principados, tronos y todo lo que ha sido creado por Él, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas que han sido creadas para Él, Él mismo tiene el control, ¿verdad? Él mismo tiene el control, Él es el que reina, por eso dice, ¿hasta cuándo? Hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, hasta que Dios venga, hasta que nuestro Señor Jesucristo venga otra vez y termine con el pecado, bueno, Él va a seguir reinando, Él es el Rey de Reyes, Él es el que va a seguir reinando. Y David no, David fue un servidor de nuestro Dios, y Él mismo escuchó esa plática, eso que el Espíritu Santo le estaba revelando a Él. Si usted se da cuenta, es como una plática entre dos. Dijo el Señor a mi Señor, es como si Miranda hablara con otro Miranda y Miranda le dijo a Miranda, ¿verdad? Es algo como que nosotros no podemos entender, pero es algo que sucede, que es algo que David escuchó. ¿Y qué es lo que él escuchó? Siéntate a mi diestra, es decir, siéntate a mi derecha
toma todo el poder. David no lo pudo hacer y Jesús es el rey que está reinando, ¿verdad? Bueno, es según mi entendimiento, entonces quisiera escuchar otras opiniones. Me quedó muy claro. Quiero decir algo, hermanos, Sí, que claro. David, sabiendo que era rey en la tierra y sabiendo que Jesús, que va a llegar, que Cristo va a llegar, él necesitaba esperar la profecía. Él lo tenía en su corazón como nosotros lo tenemos. Nosotros sabemos que Jesús, vamos a resucitar a todo el mundo cuando Él llega, que todo el mundo va a subir y declarar que Jesús es Rey de Reyes. Y nosotros tenemos la misma promesa que el Rey David tenía también. Solamente que Él murió antes y nosotros no vamos a morir porque tenemos el Espíritu Santo. Pero el Rey David no tenía el Espíritu Santo como nosotros lo tenemos. Entonces, su tiempo de esperar que Jesús va a llegar todavía está firme, porque él no está, tú sabes, él está su cuerpo en la tierra. Igual que nosotros morimos, vamos a esperar en la tierra que Jesús viene y nosotros vamos a tener la vida eterna cuando eso pasa. Entonces, cuando el día de Jesús llegará al mundo, que todo mundo, todos los ojos, todo que crucificó a él, todo mundo que vivía en la tierra va a conocer quién es Jesús, hasta que lo creía o no lo creía. Pero las promesas que han dado a Rey David va a ser firme. Él va a ver Jesús, el mismo Jesús al lado de Dios, como nosotros lo vamos a mirar igual, todos. Entonces la promesa sigue firme a todos nosotros hasta la fecha. Amén. Está bien. Muy bueno. Sí, hermano, es solo un algo que dijo usted que él no tenía el espíritu y precisamente David fue ungido como rey, el segundo rey de Israel. Samuel precisamente lo va a ungir al hijo de Isaí y desde ese momento mora el espíritu de Dios en él. También Pedro nos dice aquí en el mismo libro de Hechos, en el versículo 15 del primer capítulo, cuando se hace la elección de Matías. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y él dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en el Espíritu Santo. Habló antes por boca de David, hablando del rey David, acerca de Judas. Entonces, David sí tenía el Espíritu de Dios, porque todo lo que hacía fue un varón conforme al corazón de Dios. Entonces, aunque pecó, sí, pero en él moraba el Espíritu Santo, no como también moró en Saúl, ¿no? Pero a través de su desobediencia y porque no se dejó guiar por medio del Espíritu Santo, Dios levanta a este David, que fue conforme al corazón de Dios, un hombre que iba a hacer lo que Dios le demandaba, ¿no? Entonces, pero lo que él no tuvo la oportunidad es de presenciar a aquel Jesucristo, como estos hermanos, como Pedro lo está diciendo, aquel que lo vio y lo tocó y que hoy testifican. Y sí, él tiene también la promesa de la vida eterna, solamente dada en diferente tiempo. Si alguien puede aportar más en eso, ¿no? Sí, es claro, Yoso. Sí, todos los reyes eran ungidos y recibieron el Espíritu de Dios. Pero claro, uno puede contristar al Espíritu, como lo hizo Saúl. Pero David no lo contristó de esa manera. Él siguió fiel siempre. Inclusive cuando se arrepiente dice: ponenme un corazón nuevo, ¿no? Un corazón limpio. Entonces, siempre quiere tener el Espíritu de Dios en él. Y no se niega. ¿Solo? Sí, dime, Juanito.
Perdón, termina lo que estabas diciendo. No, está bien. Vas, chavo. No. Ve primero. Acotando lo que acaba de decir mi hermanito ahí, mira, dice la escritura, toda la palabra es inspirada por Dios, ¿verdad? Y después tenemos los beneficios de esa palabra. Por ejemplo, aquí Pedro está recitando, volviéndonos al plan de Dios y a la parte de la profecía, como David recita en uno de sus salmos, en el 110, ¿verdad? El hermanito anterior hacía la pregunta, si David nunca subió al cielo, ¿cómo está eso? No, si David no, como dice la escritura, si David no subió al cielo, ¿por qué dice el Señor dijo a mi Señor? Y puso un gran ejemplo, ¿verdad? Y es como lo que está diciendo David en esa profecía. Sabemos que Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿verdad? David se refiere a nuestro Dios como su Señor, se refiere a Jesús, el Hijo de Dios que está sentado a la diestra de Dios Padre, como su Señor, ¿verdad? Por eso dice, mi Señor dijo a mi Señor, siéntate a la diestra de Dios Padre, ¿verdad? Y es necesario que sepamos también o recordemos de que si David está escribiendo uno de sus salmos, pues no son palabras de David, son palabras de Dios, ¿verdad? Inspiradas por Dios. Cuando él recita ahí en el Salmo 110. Y tiene razón, así como Saúl contristó al Espíritu, nosotros lo podemos también contristar, ¿verdad? Más temprano pregunto, bueno, ¿eso qué nos enseña a nosotros? Pues podemos ver eso, ¿no? De que uno mismo puede contristar al Espíritu también en ciertos momentos, ¿verdad? Con nuestras actitudes, con nuestra desobediencia. Y volviendo al texto, o sea, Pedro les hace una gran exposición, ¿no? En este discurso y les explica, ¿no? Todo el poder de Dios y cómo fue ese exaltado por el Espíritu Santo. Y se los explica de una manera que lo logran entender, ¿no? Porque se contristan en su corazón, ¿no? Su corazón les redarguye, ¿no? Y unos preguntan qué es necesario que hagamos para poder enmendar el error o para poder, así como Felipe cuando le explica al etíope, llega a un punto que lo entiende y el mismo etíope pregunta, ¿no? Oye, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Así estos hombres, ¿verdad? Preguntaron cuando se compugieron de corazón, ¿qué haremos? ¿Verdad? Y unos versículos más abajito, pues nos da a entender, dice los que creyeron, ¿verdad? Lo que nos da a entender que quizás no todos creyeron, porque la palabra es expuesta y uno llega un momento en que uno toma la decisión si obedece o no obedece. Eso. Tremendo, muy claro, hermano, creo. No sé si quedó claro. Florentino, ¿estás entendiendo mejor? Sí, hermano. Ahí ya tuve un poquito más de entendimiento, porque pues a lo que dice es como una enseñanza, ¿me entiendes? De que sentado a la diestra, sí, hermano. Entonces ya un poco ahí ya me aclararon ustedes. Claro, es como decir dos personas que gobiernan el mundo, no se entienden. Tiene que ser uno solo. Siempre tenemos uno solo. ¿Entiendes? Entonces esa enseñanza es que nuestro Señor le puso a David. Así es. Amén, hermano. Bueno, y aún hay más, pero ya son las 11:33. Aquí en Houston ya nos pasamos de menos 3 minutos y va a ser 1:30. Y aún hay más. Aún hay más. Aún hay más. Y que dejemos inconcluso la lección para ir a la aplicación, comenzando con el versículo 37 la semana que viene. ¿Y les parece bien? Ok, hermano. Nos quedamos, yo creo que algunos nos quedamos picados, como dicen en México. Sí, mira, bueno, excelente
todos los que participaron. De verdad que yo estaba aquí, como dijo el hermano, nada más que oyendo solamente. Excelente todo, excelente todo. Excelente todo el servicio, todas las enseñanzas. Todo. Que Dios los siga bendiciendo. Han estado realmente ayudando muchísimo, hermanos. Depende de la exposición de cada quien. Muchas gracias a todos y ojalá puedan participar más. Atilio estuvo calladito también, no sé si está manejando o si anda por ahí. Henry Flores no lo veo tampoco. Ya se fue a tomar su cafecito. Fue a Cuba por un café. No, sí, ¿De qué hermano, hablan de qué ti, gusto. Henry? A mí sí me gusta participar. Qué gusto, hermanitos, bendiciones a cada uno. Hemos aprendido mucho de muchos maestros y qué bendición poder ver un grupo tan grande que no pasábamos de 6, ¿no, hermanito Roberto? Siempre éramos contaditos, pero ahora qué gusto de verles y que sigan acompañándonos, hermanitos. Es una bendición muy grande. Que Dios les bendiga. Eso iba a decir porque nosotros nomás llegábamos hasta 6, 5 y ahorita ya vemos, no sé cuántos habemos, como unos 10 a 12. 20 conexiones, 20. pero son más porque algunos son de 2 o 3 21 gentes. estábamos. Sí. Lo que pasa es que también la creación de esos grupos que hizo el hermano Roberto fueron muy buenos, porque por ahí uno está informado. Eso es lo importante, porque informar de las clases para que los hermanos se enteren y se conecten. Ok. Pues muy bien, entonces, hermano Sergio, tú mismo estás encargado ahí. Por favor.